En ese momento, el director para atender desastres, sí, o sea, digamos que es muy buena la precisión de Julián, pero pues digamos esa es la unidad de riesgo en el gobierno Uribe. Y aquí lo interesante es que el señor Eduardo José González era el director, digamos, el encargado de atender estas emergencias y riesgo, que después es la misma persona que el gobierno del presidente Iván Duque incorpora a su gobierno, pues haciendo esa repetición El funcionario. de la misma persona para atender estas emergencias. Entonces, en el gobierno Uribe también hubo irregularidades en la Unidad Nacional O sea, de Gestión del Riesgo, como lo estamos demostrando en este momento. pero mi pregunta, si ustedes también que analizaron más este caso de Uribe, ¿se supo a dónde terminó el dinero? ¿Se saben de pues más nombres aparte de este que mencionas? O sea, ¿nunca se investigó lo que había pasado con tanta cantidad de dinero? Realmente sí, los organismos de control investigaron, emitieron las órdenes de investigación judicial, pero pues estas denuncias se enmohecen en la Fiscalía, se enmohecen en la Procuraduría, y además porque se trata del gobierno de un hombre extremadamente poderoso que posteriormente puso procurador, fiscal, de manera que estas denuncias quedaron impunes. Pero se tiene constancia de la desaparición de estos 120.000 millones de pesos que se destinaron en el año 2005 y 2006 para atender a las personas que se afectaron en Nariño con la posible erupción del Galeras. Pero si les parece, pues podemos seguir avanzando. Sí, ahí yo solo quisiera resaltar y pediría, Master, que pusieran de nuevo al personaje en pantalla, al señor Eduardo José González, quien era el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, bueno, el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres en ese momento, quien posteriormente aterrizó como director de la Unidad de Gestión de Riesgo en el gobierno Duque. Entonces aquí estamos hablando de una persona que estuvo en el gobierno Uribe y posteriormente llegó al gobierno Duque, del que hablaremos más adelante. Increíble que se pierdan 120.000 millones de pesos, que es que no alcanzamos a dimensionar cuánto dinero era en ese momento, y que el mismo director lo ponga a Duque de nuevo. Es como que raro, ¿no? Claro, pero bueno, después de Uribe, el presidente fue el que dijo Álvaro Uribe. Juan Manuel Santos llega a la presidencia el 7 de agosto de 2010 y en el gobierno de Juan Manuel Santos también ocurren pues tragedias, emergencias que se tenían que atender. Entonces, una de esas ocurre en la madrugada del 1 de abril de 2017. Esto es el segundo gobierno de Santos, que es una noticia muy conocida, que es la avalancha que ocurre en el departamento de Putumayo, en su capital Mocoa. ¿Qué saben ustedes de ese caso en específico? ¿Se acuerdan de esa noticia? Yo me acuerdo que yo estaba yendo para el colegio, apenas escuché esa tragedia. Y nos pusieron, creo que después en sociales, a hablar de alguito de eso, pero no recuerdo más. Yo recuerdo que obviamente estaba muy pequeño, pero mi mamá me decía que esto le acordaba mucho a lo que sucedió en Armero hace unos años y que pues las imágenes que se veían, porque o sea, yo cuando dije que una avalancha yo creí que era, o sea, y como cuando lo comparan con Armero, yo creí que venía como lava o algo así y era una cantidad de barro y yo decía, bueno, pero el barro, ¿qué? Claro, cuando uno empieza a ver cómo el barro se mete a los colchones, porque puede que no los haya cogido, pero ya cuando les llega a las pertenencias de la casa, eso pudre todo. 300. O sea, uno se va en pérdida total. Y fueron 336 muertos y más de 400 heridos los que dejó esa tragedia. Que eso es muy importante, digamos, alrededor de 1.000 viviendas absolutamente destruidas, pero aquí en concreto, ¿cuál es la denuncia? Que el gobierno de Juan Manuel Santos invirtió una plata para atender esta emergencia, pero a hoy, 16 de mayo de 2024, no se ha podido reconstruir Mocoa, con lo cual se evidencia que la tragedia de Mocoa se volvió en un escándalo de corrupción para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y vamos a ver algunas de las víctimas del Putumayo relatando que efectivamente las ayudas no las recibieron las víctimas. Veamos, por favor. Se perdieron muchas familias, muchas viviendas. Es muy lamentable lo que ha pasado. Se han enriquecido con el dolor de nuestra gente. ¿Cómo es posible que unas obras de tanta envergadura no tenga un supervisor la unidad de riesgos? Por favor. Estamos en este país con una corrupción inmensa. Yo no estoy recibiendo nada de que se diga de arrendo. Estoy viviendo acá mismo en la misma vereda. Cada que llueve, yo duermo sentada en una silla porque los nervios yo no los puedo dejar. 6 años
y no nos dan nada, mejor dicho. Oyen ustedes a las víctimas de la tragedia de esta avalancha que ocurrió en 2017 en Mocoa diciendo: no recibimos las ayudas del gobierno, pero si uno ve las estadísticas, la unidad para la gestión del riesgo de desastres se ha gastado más de 200.000 millones de pesos en esa reparación de Mocoa, que esta es la hora que no le ha llegado a esa gente los recursos. Entonces digamos que aquí se va evidenciando que el asunto de la unidad de riesgos opera un esquema de corrupción desde mucho antes. Además, ¿qué dijo el representante Andrés Cancimance de eso? Antes de enviar a Cancimance, yo quisiera decir que también se habla que Mocoa era una tragedia evitable, que las personas se estaban dando cuenta de estos deslizamientos y muchos lo asemejan a lo que ocurrió en Armero. ¿Por qué? Porque le responsabilizan a esta cuestión de Armero al presidente Iván Duque, quien también era una autoridad competente en ese momento y que no alertó para hacer la evacuación como era. El papá, ¿te refieres al papá de Iván Duque? De Iván Duque. Sí, el papá de Iván Duque, antes de la tragedia del 13 de noviembre de 1985 en Armero, en el Nevado del Ruiz, el papá de Iván Duque Escobar, dijo que no, que es que eran exagerados, que quieren enlodar al gobierno, y luego se vino a la avalancha y esto ocurrió después de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma del ejército. Bueno, José Andrés Cancimance López es un líder y defensor de derechos humanos, quien en esa época pues habló muy duro sobre las consecuencias de este desastre natural y hoy es representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Veamos lo dicho por el señor Cancimance. La reconstrucción de la ciudad, que debía hacerse en un tiempo récord, pues no ha avanzado mayor cosa. Ese es uno de los temas a los que más le hemos hecho seguimiento a través de audiencias públicas, a través de mesas de trabajo y sobre todo acompañando las reivindicaciones de personas que aún no tienen ni siquiera su vivienda. Bueno, eso fue las palabras que habló de cómo no se ha reparado, cómo no se hizo la debida reparación, o bueno, la atención más que reparación a estas personas. Y creo que Lau tiene algunos comentarios de la gente que está conectada. Ya casi somos 900 personas en YouTube. Por favor, compartan esta transmisión, denle like y estén muy activos ahí en el chat. ¿Qué recuerdan de todo esto de Mocoa? ¿Qué recuerdan de el Volcán Galeras? ¿Qué recuerdan de todos estos desastres y de sus gobiernos, por supuesto? Sí, pues gracias por estar comentando. Los invito a que le den me gusta a este video, lo compartan, sigan comentando porque vamos a estar resaltando algunos de sus comentarios. Acá veo, por ejemplo, que Jorge Duque dice: en Mocoa la plata se perdió. Pregúntenle a la Martuchis, oscuro personaje de la derecha criolla. Gracias por dejarnos sus apreciaciones. Fernando Ávila dice: ¿dónde está la derecha? ¿Qué dicen? Marta Forero dice: primero declaran la emergencia en un departamento, luego la unidad del riesgo desaparece todos los recursos en el gobierno Santos, Putumayo, y en el gobierno Petro, La Guajira. Seguimos leyendo sus comentarios y bueno, sí, podemos seguir con el siguiente caso, ¿no? Sí, hay otro caso del gobierno Santos que tiene que ver con el señor, ¿cómo se llamaba el director de Santos? Carlos Iván Márquez. Carlos Iván Márquez, que pidió que por favor proyecten algunos trinos que hizo el señor Camilo Mergers para contextualizar lo que ocurrió en esta emergencia, y es que se tenían 7.000 millones destinados a construir 300 casas en Tumaco, pero pues ese dinero se desvaneció, tal como lo dice Carlos Mergers ahí. Ahí está la primera foto que vimos, fue a Juan Manuel Santos con el director de la unidad de gestión de riesgo en ese momento. Después él pone los diferentes documentos que sustentan esta denuncia. En un tumulto de proyectos en lista de espera, el director Márquez elige misteriosamente financiar solo el proyecto de 300 viviendas en Tumaco en 2015, sin explicación aparente según acta de junta directiva. O sea, no había un riesgo, no había nada, era una promesa que se había hecho, pero de todos los proyectos que había, decidió hacer ese, o sea, sospechosamente. Como no, y además también para que ustedes puedan observar en estas imágenes que ahí mismo se ve el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo recibiendo la medalla de nada más y nada menos que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien al parecer también, según lo que nos denunciamos acá en el canal, con respecto al último caso de corrupción del gobierno Petro, pues este hombre también al parecer estaría metido en casos de corrupción ahí. Camilo Mergers dice: con un giro audaz de nuestro mago, canaliza cerca de 7.000 millones al municipio de Tumaco, delegando la tarea de construir 300 viviendas a la novata Fundación Fundepaz, una entidad de papel y sin historial en proyectos de construcción. O sea, 300 viviendas perdidas, 8.000 personas que nunca fueron movidas en el gobierno Uribe.
Mejor dicho, La silla vacía en febrero de 2018 reveló que las 300 viviendas no se construyó ni una sola y los 5.300 millones desaparecieron misteriosamente, como pasó con las viviendas que iban a hacer en San Andrés y que Acá está. exactamente. nunca aparecieron. Acá Gilberto González Jiménez dice, ¿qué pasó con la reconstrucción de San Andrés? Otro foco de corrupción. Listo, de eso Ya les vamos vamos para a allá. hablar de San Ya Andrés. vamos para allá. La justicia penal sentenció al alcalde y al secretario de Hacienda de Tumaco por su implicación en estos acontecimientos. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.